Gracias por acompañarnos en este programa, en esta nueva emisión del programa A Ciencia Cierta, donde tenemos este compromiso de compartir con usted el quehacer científico, tecnológico, humanístico, de vinculación de la Universidad de Sonora, precisamente en sus diferentes áreas disciplinares, a través también de las diferentes actividades, como son congresos, como son semanas académicas, entre ellas actividades de divulgación, tanto de la comunidad académica, estudiantil, unidades administrativas, pero sobre todo también como una de las grandes estrategias son el área de las publicaciones. En esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe precisamente dos amigas, compañeras de la Universidad de Sonora, pero también de nuestra universidad hermana, la Universidad Autónoma de Baja California, a quien les doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿no? Pues gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos para lo que se pueda. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo finalmente, Griselda. También un gusto compartir y pues un saludo a todo tu público. Gracias, y precisamente me permito presentar a nuestras invitadas el día de hoy, a la doctora Francisca Cecilia Encinas Orozco, profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, presidenta de la Academia de Estudios Organizacionales y Sociales, coordinadora del programa de prácticas profesionales de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias. Ha sido coordinadora académica de la licenciatura en Comunicación Organizacional, entre otras funciones, dentro de la Universidad de Sonora. Cuenta con estudios doctorales en Dirección y Mercadotecnia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y un segundo doctorado en Educación por la Universidad Durango Santander, así como estudios de maestría y licenciatura en Administración Pública. Esto precisamente actualmente adscrita al Campus Nogales de la Unidad Regional Norte de la Universidad de Sonora. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta ocasión. Al contrario, muchas gracias. También tenemos el gusto que nos acompañe la maestra Guillén, quien estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana, Cuba, y actualmente estudia el doctorado en Estudios Socioculturales del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC, entre el cual también, bueno, es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California. Se ha desempeñado como encargada del Departamento de Vinculación, coordinadora de formación profesional y vinculación universitaria y coordinadora de formación básica. Actualmente es responsable del área de comunicación interna y externa y de la coordinación de formación profesional de la unidad académica. Maestra, gracias por acompañarnos en esta ocasión. No, gracias a ustedes. Y bueno, precisamente dentro de las actividades, tanto como parte de la estructura administrativa, la docencia, la investigación, pues es un eje que actualmente siguen desarrollando tanto en el interior de nuestras instituciones como al exterior, doctora Encinas. Sí, fíjate, Narciso, que esta mañana tenemos el gusto de comentar y de compartir contigo y con tu público que estamos lanzando, si se le puede llamar de esta manera, el libro Micro, Pequeñas, Medianas Empresas Mexicanas, una aproximación a su diversidad, que es precisamente el resultado de un esfuerzo de colaboración entre el cuerpo académico al cual pertenece la maestra Guillén y la Academia de Estudios Organizacionales y Sociales, a la cual pertenezco yo y que actualmente estoy presidiendo. Este libro, pues básicamente es resultado de la preocupación sobre sobre las pequeñas empresas y atendiendo a la importancia que éstas tienen para nuestro desarrollo del país, precisamente, ¿no? Entendemos que las MIPYMES a nivel país pues ofrecen una gran cantidad de empleos, pero también aportan a la economía. Y más que nada en estos momentos que podríamos creer que las MIPYMES han sido fuertemente golpeadas por la pandemia, y sí, según datos del INEGI podemos entender que 1 millón aproximadamente cerró, pero también entendemos que han tenido una resiliencia y se han sobrepuesto a este fenómeno, y entonces es importante recuperar el estudio sobre este tipo de empresas
no solamente sobre temáticas que ya hemos abordado, sino también entendiendo cómo responden ante nuevas situaciones como esta de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos muy contentas, tanto el cuerpo académico de Griselda como la academia que yo represento, porque pues finalmente podemos ver concluido aquí o plasmados los resultados de diferentes investigaciones. Y son investigaciones que Griselda te puede hablar un poco más, de diferentes estados del país, de diferentes investigadores, de diferentes enfoques, que eso es lo que hace precisamente más rico el contenido de esta obra. Claro, y precisamente, maestra Griselda, la conjunción de esfuerzo entre nuestras instituciones nos habla de una preocupación, pero también de una atención institucional a nivel regional, y qué mejor que sean nuestras universidades quien plasmen precisamente este tipo de investigaciones como un beneficio, una proyección directa de nuestra sociedad. Claro que sí, mira, fíjate que ya tenemos tiempo con la doctora Francisca trabajando, haciendo ahí vinculación, pero surgió esta oportunidad de plasmar en este libro estas investigaciones. Entonces, a través de una convocatoria que lanzamos entre ambas universidades, recibimos pues bastantes propuestas y hubo ahí pues una revisión por pares académicos, en doble ciego y todos los requisitos necesarios, y recibimos bastantes, y en este caso, bueno, pues tenemos investigaciones de Oaxaca, de Quintana Roo, del centro de México, de Baja California Sur y pues de Baja California, y representando el norte, el centro y el sur, y pues nos complementa perfectamente, pues es lo como dice el título, bueno, pues esta diversidad que tenemos, aunque es una primera aproximación, porque bueno, pues no tenemos todos los estados, sería un super libro, ¿no? El que podríamos emitir, pero este sí es bastante representativo de nuestro México, de la diversidad, de las características que estas MIPIMES tienen, pero que también es muy rico, ¿no? Claro, y el título, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas, una aproximación a su diversidad. Bueno, es muy necesario contar precisamente con este tipo de publicaciones, doctora. Trasciende una importancia esta publicación debido a lo que nos comentaba por la actualidad, sobre todo que tenemos recientemente. Claro, y es que desde hace años ha tomado importancia y sigue en incremento ese enfoque sobre el estudio. Y aunque también ese segmento es amplio entre una micro, una pequeña y una mediana empresa, finalmente pues así están categorizadas, y precisamente esa diversidad, esa amplitud es la que nos hace permanecer atentos a cómo es su desarrollo, su comportamiento. Y precisamente sobre la aportación que hacen al desarrollo económico y también social de todos los empleados, los clientes, etcétera, pues es necesario irlas configurando, irlas comprendiendo, y el entorno que es cada vez más volátil, abrupto en los cambios, pues hace que también este tipo de empresas se vayan modificando. Entonces, digamos que quizás el corte que hacemos en este libro sobre la visión que hay de este tipo de empresas, pues sí, responde a un determinado momento, pero es casi seguro que en unos meses más será necesario volver a indagar sobre el comportamiento de este tipo de empresas. Y vemos que otros grupos de investigación, otras instituciones, otros académicos, varios congresos están volteando su mirada hacia ese tipo de empresas, ¿no? Y eso es bueno, y eso es parte también de lo que nos lleva a seguir pensando en fortalecer esta línea de investigación. Y así como en esta ocasión fue UABC con Universidad de Sonora, pues claro que la intención es sumar a otras instituciones, recuperar lo que otros han hecho, como lo que está haciendo el Colegio de la Frontera Norte, que es muy relevante y que también está trabajando de manera interinstitucional. Y entonces eso es parte también de lo que viene posteriormente a la publicación de este libro. Esperamos
que les sea de utilidad no solo a los académicos, por supuesto que sí, pero también esperamos que a la gente que está en la práctica como consultores, desarrolladores, pues puedan retomar también las experiencias de cada uno de los capítulos que reiteramos son resultado de investigación. Entonces es investigación aplicada que, bueno, vale la pena recuperarla y también esperamos que los estudiantes la aprovechen, ¿no? Y que sea eso, una aportación para que se continúe observando cómo se van modificando, cómo se van transformando ese tipo de empresas. Bueno, y es precisamente yo como empresario, como micro, como pequeño o mediano empresario, precisamente que me atrae este tipo de publicaciones, precisamente por conocer un contexto de la región nacional, una radiografía, las aportaciones o incluso, vaya, dentro de mi propio día a día, es como me veo reflejado en esta situación, pero también en la colaboración de mi propio gremio. Y bueno, precisamente, maestra Guillén, en yo como parte de tener una micro, pequeña o mediana empresa mexicana, conocer estas publicaciones, conocer una radiografía de una realidad regional, nacional, con las aportaciones que nos comenta, bueno, me puede resultar muy atractivo este tipo de material en el que, bueno, platíquenos acerca del contenido de los capítulos, los temas que implica esta publicación. Sí, claro. Fíjate que está muy interesante porque uno de los primeros capítulos habla sobre el capital social. Entonces, ese elemento que es tan relevante que muchas veces las grandes empresas lo tienen, pero lo tienen bastante trabajado, vamos a decirlo. Se puede pensar que las micros no lo tienen tan trabajado. Sin embargo, es una de sus fortalezas porque a partir de ese capital social van iniciando y van fortaleciendo sus empresas. Entonces, uno de los primeros capítulos habla sobre ese capital social y los subsecuentes sobre, bueno, las características individuales como el lado administrativo, pero también sobre todo que son familiares, por ejemplo, en el sur de México, las empresas artesanales que son familiares y cómo inician y cómo gestar y cómo fortalecerlas. Entonces es muy relevante y usualmente, bueno, pues no tenemos tanta información sobre este tipo de empresas. Esto nos lleva a fortalecer y a poder plasmar esa diversidad de la cual estamos hablando, ¿no? Y otros capítulos, en los siguientes capítulos, bueno, pues se habla también sobre el emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil, qué tan complicado, cuáles son los retos a los cuales se enfrentan a la hora de emprender un estudiante, un empresario que ya tiene camino andado? Bueno, ¿cuáles son esos retos? Y bueno, pues sobre todo, por ejemplo, aspectos que en este momento pues lo estamos viviendo, ya tenemos más de un año viviéndolo sobre el COVID y este tipo de situaciones que nos tiene que fortalecer, ¿no? Entonces, estas empresas, bueno, ¿cómo le enfrentan, ¿no? La responsabilidad social a la cual, bueno, que a nivel nacional de la cual se habló mucho en el inicio de la pandemia y que, bueno, cuáles son esos elementos que ellas tienen y a los cuales se enfrentan y han estado, pues, subsistiendo de cierta manera, ¿no? Algunas, otras, bueno, pues, lamentablemente cerraron. Y nos comentaba precisamente también de las diferentes aportaciones, las diferentes participaciones que muestra esta publicación de otros estados, maestra. Sí, por ejemplo, Oaxaca es uno de los más importantes, ¿no? Con las empresas familiares artesanales, ¿no? Quintana Roo, que es un estado muy turístico, entonces ahí se presenta una investigación sobre el COVID y cómo les ha golpeado en ese sector a nivel nacional, pero en particular a estas empresas de Quintana Roo, el centro de México, entonces cómo estas MIPYMES también están actualmente trabajando y pues obviamente el sur, Baja California Sur y pues el norte con diversos temas como el emprendimiento, las empresas también en Tijuana y bueno, pues en el Valle de Mexicali, esas microempresas, cómo han sobrevivido pues a esta pandemia. Entonces, este panorama a nivel nacional nos puede dar una muestra, una radiografía, como bien decía
en un inicio usted, referente a, bueno, qué sucede con las microempresas. Pero además, doctora Encina, una riqueza de la variedad de los análisis, de los giros, como nos dice la maestra Guillén, de los giros de las empresas. No va sobre una misma línea, sino que tenemos empresas de base tradicional, de innovación, de servicios. Yo creo que esto es muy relevante para esta publicación. Sí, a lo largo de los capítulos y los dos apartados van a encontrar los lectores aportaciones de empresas de servicios, empresas artesanales, empresas dedicadas a la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también aquí comentar que cuando hicimos la selección intentamos precisamente responder a este título de diversidad, y entonces se van a encontrar diversidad de estados, diversidad de metodologías, retos, pero también buenas prácticas en lo que están haciendo las MIPYMES. Como bien decía Griselda, pues también hay un fuerte aporte con respecto a la responsabilidad social de algunas empresas. Entonces, van a encontrar en los resultados, no solo, aunque algunas sí están enfocadas a un estado, también van a encontrar resultados comparativos. Es cierto que los grupos de investigación quizás pertenezcan a un estado como, no sé, Toluca, Estado de México, pero algunos de los análisis conllevan la comparación de otros estados o de otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, creo que es interesante y hay varias cosas que recuperar. Y bueno, desde la óptica y la perspectiva de la metodología de la investigación, como es los procesos, las etapas, las metodologías que implica, doctora, respaldadas por sus cuerpos académicos, bueno, yo creo que es muy válido comentar todo el esfuerzo precisamente que se llevó a cabo para recabar la información. Bueno, reitero que cada capítulo obedece a una investigación particular del grupo de investigadores, vaya, o de académicos que la realizaron. Y vamos a encontrar, por supuesto, estudios o investigaciones muy cuantitativas que nos permiten ya corroborar o comprobar algunos fenómenos, pero también algunas son emergentes o son exploratorias. Entonces, también la parte de la metodología, por supuesto, todos y cada uno de los capítulos bien fundamentados, pero también eso abona a esta amplitud de formas de comprender los diversos fenómenos de este tipo de empresas, ¿no? Entonces vas a encontrar también o van a encontrar diversas metodologías, aunque prioritariamente me atrevería a decir que son enfoques cuantitativos concluyentes, y eso aporta también a la comprensión de estos fenómenos. Y ese es de uno de los apartados que sí nos gustaría que nos comentaran, maestra, precisamente de los resultados del análisis que llevaron a cabo, conociendo cada una de estas investigaciones, comparando los artículos, las experiencias vertidas en esta publicación. Fíjate, las empresas familiares es como un hilo fundamental que predomina dentro del campo. El hecho de que las empresas inician, la microempresa inicia de tal manera que pues una persona decide poner su negocio, pero para el apoyo familiar es uno de los factores esenciales. El capital social es relevante, me parece que es importante, pero en la diversidad podemos encontrar una publicación que hace esa aportación. El emprendimiento, el COVID son temas centrales dentro de, pero también en Tijuana, por ejemplo, que es un lugar de mucha maquiladora, entonces la microempresa está subsistiendo en ese ámbito. Es básico, ¿no? Al ser una ciudad de mucho conglomerado, de mucha población, entonces es una de las opciones que la gente toma para iniciar ese tipo de empresas. Entonces, dentro de esos enfoques, como bien decía Cecilia, bueno, pues se genera mucha información, en este caso
cuantitativa es la predominancia, pero esta riqueza de resultados me parece que puede servir perfectamente para fundamentar, para respaldar investigaciones futuras, ¿no? Que los retos pues son importantes. Y bueno, precisamente, maestra Griselda, el implicar un concepto de este tipo, micro, pequeña, mediana empresa, no quiere decir que atiende a una única o particular característica. Por ejemplo, decir si es familiar, no necesariamente es micro, por la cantidad de empleos que genera, por la actividad que desarrolla o la grandeza o de todos los que trabajan en ella. Claro, fíjate, podemos encontrar empresas enormes, muchas empresas a nivel nacional, a nivel internacional, que son familiares, ¿no? Entonces, eso puede ser una de las características de esa empresa, pero las micros pueden ser familiares y tienen sus redes, y tienen sus inversiones, y tienen sus problemas con empleados, tienen muchas características que son diferentes, pero siguen teniendo esas características, pero tienen las mismas características que lo deforman entre ellas. Bueno, la idea es que en una microempresa podemos encontrar características particulares que ellas se enfrentan según como han aprendido y según como lo han vivido en el día a día, ¿no? Resuelven sus problemas, resuelven sus conflictos internos con los empleados, pueden incluso tener inversiones importantes también y seguir siendo microempresas. Entonces, el número de personas que tiene una empresa, bueno, pues es una de las características, pero es importante como aterrizar en cuáles son esa diversidad para poder abordarlas, ¿no? Claro. Y bueno, doctora Encinas, ¿qué compromisos nos deja esta publicación precisamente recién lanzada? Pues bueno, como comentaba hace un momento, este acercamiento que tuvimos con diferentes investigadores y que reiteramos que efectivamente hay un interés sobre este tipo de empresas, pues refuerza, ¿no?, la necesidad de seguirlas estudiando, de seguir generando acciones o actividades que permitan la comprensión y la vinculación entre la academia y la práctica, es decir, entre quienes están en el campo recuperando sus buenas prácticas o sus aprendizajes, y también lo que nosotros desde la academia podemos aportar para ayudarles en su perdurabilidad, en su resiliencia, en su crecimiento, en su rentabilidad, ¿no? Que es lo que hacen. Entonces esperamos que no termine aquí, que podamos continuar los esfuerzos entre ambas instituciones y quizás sumar a otras para que pues precisamente se fortalezca el estudio y la comprensión desde diferentes miradas. Y bueno, maestra Griselda, en este caso también agradecer a quienes colaboraron con esta publicación. Sí, no, pues muchas gracias a ambas universidades, ¿no?, por el apoyo en todas las gestiones, también los recursos económicos que son pues, muy importantes, ¿no? Que a través de los diferentes organismos gubernamentales, bueno, pues las universidades hacen esas gestiones. Por supuesto a los investigadores que nos tuvieron mucha paciencia, y pues a todas las personas de ambas universidades que pues nos ayudaron en este proceso de edición, y pues que con la editorial, que son pues un proceso muy largo, pero pues muy enriquecedor, y sobre todo pues que genera este fruto pues entre ambas universidades que esperemos que todavía nos falte publicar muchos libros más, ¿verdad? Sí. Claro que sí, muchas felicidades, doctora Encinas. Pues agradecer, sí, la disponibilidad y la disposición de, evidentemente, los investigadores, evidentemente de Griselda, porque eso fue, ¿cómo llamarlo? Es muy fácil trabajar con Griselda, entonces es interesante poder continuar. Obviamente hay autoridades involucradas, tanto la UABC como la Universidad de Sonora. Desde mi lado puedo hablar del Departamento de Ciencias Sociales.
que contribuyen precisamente, esta parte de los recursos es fundamental, esta parte de las gestiones, del respaldo de las gestiones es muy importante, porque si no, todo el trabajo que se pudiera estar desarrollando, pues no terminaría en algo como este libro, que es de acceso libre, por cierto, hay que aclararlo. Vamos a tener una versión electrónica que te haremos llegar, o si quieres la versión impresa, pero la intención precisamente de este esfuerzo o la contribución social es precisamente que las instituciones asumieran el costo para que los lectores no tuvieran que hacerlo. Entonces, es un libro que va a ser de libre acceso, que eso es fundamental para que realmente llegue a las personas que lo requieren, ¿no? Sean académicos, investigadores o practicantes o empresarios de este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, reitero que las dos instituciones realmente sumaron para que pudiéramos concretar. Y en ese sentido, pues, se agradece esa labor, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades. Y sí les agradecería que nos compartieran su correo electrónico, sus datos de contacto precisamente para nuestro auditorio. Sí, claro que sí. griseldaguillén@uabc.edu.mx, griseldaguillén@uabc.edu.mx. Y bueno, si gustan contactarme, mi correo es cecilia.encinasorozco@unison.mx. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Muchas felicidades. Y bueno, precisamente, ¿qué les parece si en una edición próxima nos acompañan para seguirnos compartiendo las actividades que nos unen como instituciones hermanas a la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Sonora, a través de estas actividades? Claro que sí. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, este espacio, porque precisamente se requiere dar a conocer estos esfuerzos que estamos haciendo y hacerlos llegar a las diferentes personas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Al contrario. Sí, muchas gracias, licenciado. Al contrario, un gusto. Y bueno, aquí está el espacio de A Ciencia Cierta, precisamente para seguir compartiendo todas estas actividades. Enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Gracias. Así como también agradecemos el favor de su atención y a quienes hacen posible este programa en la coordinación general, Griselda Calvo, en Radio Universidad, en la operación técnica, nuestro buen amigo Norberto Solano. Así que nosotros les invitamos que nos acompañen en la próxima edición para compartir con usted el quehacer científico, tecnológico y humanístico, así como de vinculación de la Universidad de Sonora y nuestras instituciones hermanas, tanto a nivel local, nacional e internacional. Mi nombre es Narciso Navarro, les deseo un excelente día. Hasta la próxima.